¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cuántos bendecidos en esta tarde? Amén, amén. Vamos a empezar con el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos a escuchar tu palabra y que en esta tarde nuestra mente y corazón sean esa tierra fértil donde tu palabra puede ser sembrada, donde crece, fructifica en nosotros, Señor, para disfrutarla como una verdad de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pido también que mientras escuchamos tu palabra, sanes toda dolencia o enfermedad, contestes, Señor, las peticiones que traemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo que voy a compartir es una introducción al reino de Dios, y yo le he puesto un subtítulo que es como extranjeros en nuestra tierra. ¿Cómo? Como extranjeros en nuestra tierra. La semana pasada el mensaje, algo que compartí yo, en la semana pasada leímos una cita bíblica que trae una lista de pecados que si los practicamos no heredamos el reino de Dios. La semana pasada hablamos de esto, solamente te lo quiero comentar para darle seguimiento. Primera a los Corintios capítulo 6 verso 7. Dice, así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Otra vez, ¿quiénes? Los injustos. Y luego dice, no te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate cómo separa en esta lista de pecados la injusticia. ¿No sabéis en el verso 9 que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, tampoco, y empieza con una lista, y al final termina, estos no heredarán el reino de Dios. La semana pasada aprendimos que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Es qué? El gobierno de Dios sobre mi vida, es decir, Dios como máxima autoridad sobre mi vida, sobre mi tierra. Todos necesitamos que Dios gobierne nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dentro del reino de Dios está todo lo que podemos desear. La semana pasada aprendimos que el reino de Dios, según Romanos 4, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ok, eso es lo que es el reino de Dios. Pero ¿cómo entro al reino de Dios? También la semana pasada aprendimos en Juan 3:3, en un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Jesús responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es la figura para el arrepentimiento. En el bautismo nosotros nos sumergemos en las aguas bautismales y se supone que sepultamos el pecado, y cuando salimos de las aguas estamos naciendo una nueva vida en la cual a partir de ese momento vamos a vivir de una manera diferente, de una manera a la manera correcta. Entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo, tú necesitas, número 1, arrepentirte, cambiar de vida, y número 2, nacer del Espíritu, que es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque si no nos arrepentimos, si no cambiamos de estilo de vida, seguiremos viviendo satisfaciendo solamente los deseos de la carne y seguiremos excluyendo a Dios y a su Espíritu Santo de nuestra vida, lo cual no nos conviene. ¿Ok? Si no nos arrepentimos, si no somos guiados por el Espíritu Santo, aunque estemos conscientes, como nos pasa muchas veces, yo sé que no debo de hacer esto, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿A cuántos les pasa eso?
Sí, yo sé que no debo de comer pan dulce, pero qué rico con el fresco, una concha con café, ¿sí? Y aunque no haga frío, tenemos aire acondicionado y nos da frío y comemos pan, ¿sí? Entonces, yo sé que no debo de pecar, yo sé que no debo de maldecir, yo sé que no debo ser agresivo, yo sé, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque eres consciente, no has cambiado, porque el Espíritu Santo no es tu guía. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿no qué dice? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque cuando Dios está agradado por nosotros, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Pero para agradar a Dios necesitamos deleitarnos en Dios. Es decir, cuando Dios es mi deleite, entonces yo agrado a Dios. Y es una relación en la que yo le doy mi corazón y Él me da lo mejor que Él tiene, su amor, la vida eterna, la restauración, la paz, el gozo y la justicia. ¿Ok? Entonces, otra de las razones por las cuales tú y yo debemos de convertirnos en ciudadanos o súbditos del reino de Dios es todas las bendiciones que vienen. Algunos creemos que somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos. Pero la Biblia dice que nada más aquel que ha recibido a Jesucristo es hijo de Dios. Se pasa de ser creación a ser hijo de Dios. Ojo, muchos cristianos creemos ser hijos de Dios. No todos los cristianos son hijos de Dios. Tú vas a decir, ah, caray, ¿cómo? Claro, ¿por qué? Porque a Dios no le interesan las religiones, ni siquiera el cristianismo. A Dios le interesa que nosotros tengamos una relación con Él y que nos comportemos como hijos de Él. ¿Por qué? Porque yo quiero trato de hijo. ¿Cuántos quieren trato de hijo? Yo quiero que Dios me trate como a su hijo. Sin embargo, a veces yo creo ser su hijo, pero me estoy comportando como alguien que no es hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, tú puedes leer unas palabras bien duras de parte de Jesucristo ante la gente que se creía hijos de Dios, que se decía ser hijos de Dios. Y el Señor Jesús le dice, porque ellos le dicen, hey, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús le responde y le dice, si ustedes fueran hijos de Dios, las cosas, las obras de Dios harían. Y luego continúa diciendo, pero como son hijos de su padre, el diablo, las cosas de su padre quieren hacer. Cuando él habla, habla mentira, porque es padre de mentira y no hay verdad en él. Y ustedes son igualitos que él. Entonces, son unas palabras bien duras, bien fuertes, que ¿quién las está hablando? El Salvador del mundo. ¿A quién? A gente farisea, es decir, gente experta en la religión, intérpretes de la religión, predicadores del Antiguo Testamento. Dios les dice, no se equivoquen, amigos. Ustedes cumplen con su religión, pero no son hijos de Dios. Entonces, muchas de las veces hay cristianos que exigen un trato de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. Dile que está al lado tuyo, disimula porque está hablando de nosotros. Entonces, otra de las razones por las cuales nos conviene ser súbditos o ciudadanos del reino de Dios es porque en el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay necesidad. Aunque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice Mateo capítulo 6, verso 31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los que no son del pueblo de Dios buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida, vestido. Todas esas cosas van a ser añadidas. ¿A quiénes? A los que buscan primeramente el reino de Dios.
Entonces, cuando en mi vida hay necesidad, cuando hay escasez, muy probablemente no me estoy comportando como un ciudadano del reino de Dios. Estoy siendo un extranjero en el reino de Dios. Y el reino de Dios funciona exactamente que cualquier reino terrenal. Pero en el reino de Dios, Dios demanda de nosotros algunas cosas. Por ejemplo, ¿el rey quién es? Jesucristo. ¿El gobernador quién es? El Espíritu Santo. Entonces, para que el Rey Jesucristo, o para que en mi vida se cumpla los designios del Rey Jesucristo, yo necesito estar siendo gobernado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a ayudar a mí a gobernar primero, a gobernarme primero y después a ejercer la autoridad que Dios me da. Pero nunca yo voy a tener más autoridad que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cada vez que tú y yo queramos ejercer la autoridad que Dios nos da, ¿a quiénes? San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad, poder o autoridad, es la misma palabra, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios nos da esa autoridad, pero siempre bajo la guianza y el dominio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es completamente obediente a la voluntad de Dios. Y si somos guiados por Él, no nos vamos a equivocar. Ahora, antes de seguir con el tema del reino de Dios, yo quiero aclararte algo y oro en el nombre de Jesús para que todos entendamos esto. Todos los seres humanos nacemos iguales, de la misma manera. Todos tenemos la misma naturaleza, las mismas necesidades. Y Dios nos hizo de la misma manera a todos y cada uno de nosotros. Dios nos hizo un espíritu, somos espíritu, pero nos metió en un cuerpo de carne y hueso y nos dio un alma en donde están las emociones, los pensamientos, los deseos. Ahí está. Todos los seres humanos, 8,000 millones, casi 8,000 millones de seres humanos sobre la tierra en este momento, pero hechos de la misma manera, con los mismos deseos, con las mismas debilidades. Sin embargo, diferentes en cuanto a nuestra personalidad, que es donde está el carácter. ¿Por qué? Porque la personalidad o el carácter que cada uno de nosotros tenemos va de acuerdo del propósito divino para nuestra vida. Es decir, si tú eres una persona agresiva, gritona, mecha corta, Dios no quiere que seas pasivo, porque Dios te hizo agresivo. Nada más que Dios quiere que seas agresivo contra las cosas que a Él no le agradan. No contra la esposa, no contra los hijos, no contra otros seres humanos, no contra tu familia, no. Dice Dios, no, mijo, yo lo hice así, enojón, de eso es mecha corta. Pero en contra del pecado, que diga, a ver, sáqueme esas cosas que no le agradan a Dios. Así. Y nosotros a veces no lo entendemos y le decimos a esas personas de carácter agresivo, no, es que tú tienes que aprender a ser una persona tranquilita. ¿Y a los tranquilitos qué les vamos a decir? O sea, cada uno de nosotros tenemos un carácter, una personalidad específica que va de acuerdo a nuestro propósito. Hay gente muy sensible, hay gente que llora mucho, que llora riéndose. O sea, aun cuando se ríen, empiezan a llorar. ¿Sí? ¿Sí conoces gente así? ¿Qué le vamos a decir a ese? No, Dios no te hizo llorón, no esté llorando. No, llore todo lo que quiera, pero en la presencia de Dios. Nadie dijo amén. Dios nos hizo alegres, Dios puso emociones en nosotros para cantar, para disfrutar la vida. ¿Pero qué vamos a cantar? Alabanzas a Dios. No es que ya no cante. Ah, caray, ¿por qué no? Lo que pasa es que he venido cantando cosas que no me convienen.
Cosas que en muchas canciones he cantado canciones que en lugar de guiarme al dominio propio, al respeto, a la diversión sana, me hacen alentar mi carne, alimentarla, a los deseos. Canciones que nos hacen como creernos narcocorridos y todo, y los cantas como si tú fueras el del corrido, ¿ah? Pero nada que ver. Entonces, no está mal eso, debemos de entenderlo. Dios nos dio a todos un carácter, una personalidad de acuerdo a nuestro propósito, y el propósito de cada uno de nosotros es único. Por eso yo no puedo pretender que mis hijos sean igual que yo, que hagan lo mismo que yo, que jueguen los deportes que yo juego, que tengan los gustos que yo tengo. ¿Por qué? Porque Dios no hace robots, Dios no hace hombres en series. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico, aun cuando caminamos dentro de la visión de Dios, en una forma en la cual hay ocasiones que Dios a hombres, a algunos hombres les da una visión que para que esa visión se cumpla se necesitan 3 generaciones. O sea, el papá la empieza, el hijo la continúa, pero el nieto la consuma. Puede ser un negocio, una empresa, puede ser cualquier cosa, según el propósito de Dios. Puede ser una congregación también. Pero aún dentro de esa visión o de ese propósito, cada uno, padre, hijo y nieto, tienen un propósito específico. El problema es que a veces los abuelos no quieren dejar de meter las manos y no entienden que los nietos no pueden ser como ellos, o los hijos no pueden ser como los padres cuando se trata de competir padres e hijos, etcétera, etcétera. No, si nosotros entendemos cuál es nuestra posición y lo que nos corresponde, vamos a cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, y eso va a generar paz en nuestra mente y corazón, y vamos a ser personas de éxito. Ahora, si nosotros hablamos del reino de Dios, debemos de entender algo, que el reino de Dios operó un tiempo sobre la tierra, pero luego pasaron miles de años que no operó. ¿Por qué? Porque Adán, el primer hombre, pecó, se equivocó. Entonces, cuando Adán peca, desobedeciendo a Dios, las consecuencias del pecado de Adán, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán? Fue destituido de la presencia de Dios, ¿te acuerdas? Dios lo sacó del huerto. Entonces, esas consecuencias de ese pecado, tienen el mismo efecto sobre nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de la presencia de Dios. Entonces, la palabra que se traduce al español como pecado, tanto del griego o del hebreo, se puede traducir también como rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y eso es precisamente la esencia del pecado, es rebelarnos contra la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios, pero muchas de las veces no somos conscientes de eso. Por ejemplo, si yo peco en contra de mi esposa, ¿cuál sería ese pecado? Vamos a suponer, cometemos adulterio, y entonces yo estoy cometiendo un pecado en contra de mi esposa. Ese es el entendimiento de algunos. ¿Qué trato de hacer? A ver, ¿o qué se debe de hacer? Pedir perdón. ¿Qué más? Arrepentirme, o sea, no volverlo a hacer. ¿Qué más? Restaurar. Ganarme la confianza, restaurar el matrimonio y empezar en todo un proceso. Pero muchas de las veces cuando cometemos un pecado así, empezamos como la ofendida es ella o el ofendido es él, el lastimado es él. Estamos tratando de restaurarnos nuestra relación, pero pecar primeramente es rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la relación que yo tengo que restablecer, que reiniciar, primeramente, ¿cuál es? Mi relación con Dios. Como mi relación con Dios estaba mal, no es de extrañarme que mi relación aquí con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, con quien tú quieras, también esté mal. ¿Sí me explico?
sea, yo les digo a los solteros, ¿cuál es la garantía? Y sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, que hay tanta, que ya se ve tan común el pecado, el adulterio, la fornicación y todos los deseos de la carne. ¿Cuál es la garantía que puede tener un hombre, de que su esposa le va a ser fiel hasta que la muerte los separe y viceversa? ¿Cuál es la garantía que una mujer tiene de que su esposo le va a ser fiel hasta que la muerte los separe? ¿Cuál es? Yo te pregunto, ¿cuál es? ¿Qué te garantiza? Pregunto, ¿habrá hombres más guapos que tú? Y alguna mujer dijo sí. Espero que sea soltera, si no va a haber bronca en la casa. A ver, se la voy a poner más difícil. ¿Habrá mujeres más hermosas que tu esposa? ¿Habrá mujeres más amables que tu esposa, que te traten mejor? Claro que sí. Simplemente entras en un restaurante y por ganarse 20 pesos de propina, hasta delgado me ven. Ay, oiga, se puso a dieta, se ve más joven. Y no me veo joven, ni me puse a dieta, ni me veo delgado. Quiere 50 pesos de propina, ¿sí? Eso es lo que quiere, ¿sí? Pero siempre hay tentaciones u ofertas, como lo quieras llamar. Pero ¿qué me garantiza a mí que mi esposa me va a ser fiel, aunque se encuentre con hombres más guapos, más atentos, más buenos, con más dinero, más, no sé? ¿Qué me garantiza a mí? ¿Sabes qué es? Que ella ama a Dios más que a mí. No hay de otra. Porque todos los hombres o mujeres, a veces, espero que no sea siempre ni que dure tanto, pero hay temporadas en la vida que le damos más de una razón a ella o ella a él para mandarnos a la calle. Pero muchas de las veces hay mujeres u hombres que dicen, por amor a Dios, no porque tú ya me tienes harta, pero por amor a Dios, ¿sí me estoy explicando? Esa es la garantía que nosotros podemos tener. Pero cuando un hombre o una mujer fallamos en ese sentido, ahora estoy poniendo un ejemplo, como ejemplo el adulterio, pero puede ser lo que leímos ahorita. ¿Qué leímos? Robos, o sea, ladrones, maldicientes. ¿Qué más leímos? Borrachos. Ahí dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, el pecado más grande o el verdadero pecado es que nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Es cierto, fallé aquí, pero primeramente fallé acá. Por eso cuando el rey David es confrontado por el profeta de Dios y le dice, no solamente cometiste adulterio, sino que mataste al esposo de la mujer con la que cometiste adulterio, para después recibirla como una viuda y que todo el pueblo dijera, ay, qué rey tan bueno tenemos, mira, se compadece de las viudas, pero de las guapas, no de las feas. Entonces cuando él es confrontado, ¿qué dice el rey David? El rey David escribe el Salmo 51 ahí. Tú puedes ver el Salmo 51 y ese salmo lo escribe en ese momento de su vida. Y dice, Señor, contra ti y solamente contra ti he pecado. ¿Sabes? Cuando un hombre vuelve en sí y entiende que ha estado viviendo de una manera equivocada y se arrepiente, lo mismo dijo el hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, nuestra relación no ha sido la correcta porque primeramente mi relación con el cielo tampoco es la correcta. No sé si me estoy explicando. ¿Vamos bien? Mira, entonces, cuando pecamos nos estamos rebelando en contra de la voluntad de Dios. Pecar es como, figurativamente hablando, es como un hueso dislocado, como una dislocación. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando vemos que alguien cometió pecado? ¿Qué debemos de hacer? Dice Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pecado o falta, vosotros que sois espirituales, hagan un chisme grande, córranlo de la iglesia, señálenlo. No, ¿qué dice? Restauradle. ¿Qué? ¿Qué es restauración? Es regresar algo a su estado original. ¿Ok? Restaurarle, ¿cómo? Ya ves, eso te pasa por menso, por cabezón. No, dice, con un espíritu manso. ¿Qué es mansedumbre? Poder contenido. Tengo el poder, tal vez hasta el derecho de gritarte, pero no lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque dice, considerándote a ti mismo. O sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es la regla de oro? La Biblia, hay algo en la Biblia que le llaman la regla de oro. La regla de oro es, haz con los demás como quieras que los demás hagan contigo. Yo te quiero decir que muchas de las veces vemos a alguien caído, batallando, y nos hacemos como que la Virgen nos habla. Pasamos derecho, nos hacemos como que no me enteré. Pero cuando estamos en problemas, cuando estamos caídos, cuando nos sentimos débiles, quisiéramos que todo mundo nos ayudara. Pero lo que se siembra se cosecha. Entonces la regla de oro es, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y entonces cuando ves a una persona que ha cometido una falta, considérate, ¿qué quisiera yo? ¿Cómo quisiera que me trataran si yo estuviera en ese lugar? Así lo voy a tratar yo a él. ¿Ok? Habla de una restauración. Figurativamente hablando, esa palabra cuando dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, figurativamente hablando, está precisamente, se refiere a cuando un hueso se disloca y es vuelto a su lugar. A eso se refiere restauración. Se salió, pero no dejó de ser hueso, ni deja de pertenecer al cuerpo. Simplemente hizo un movimiento, un esfuerzo, recibió un golpe que lo hizo salirse. Pero hay que restaurarlo. Y una vez que se reinserta en el socket, por ejemplo la clavícula, el quiropráctico o el médico, ¿qué te dicen? Necesita guardar reposo. ¿Para qué? Para que sus cartílagos se fortalezcan, sanen. Si no guardas reposo, cometes el error o tienes el riesgo de que se vuelva a salir. Y lo de menos es estarlo reacomodando. El problema es que el socket se va a deformar de tal forma que ya no va a quedarse en su lugar. Pero siempre que nosotros estamos en una restauración, debemos de entender que hay situaciones en las cuales debemos de hacer un alto, guardar reposo. ¿Por qué? Por sanidad. Pero a veces somos muy cabezones, mayormente los hombres. Los hombres creemos que porque ya te dije perdóname, no lo vuelvo a hacer, ya debes de olvidar lo que te hice. ¿Cuántas están casadas con uno así? Ya te pedí perdón, ya. ¿Tú sigues con lo mismo? Oye, cabezón, pero si nada más de pedir perdón se diera, pues qué padre, pero no es así, hay que restaurar. Hay que hacer guardar reposo. Muchas de las veces no somos conscientes. A veces cometemos pecados en contra de alguien que se lleva tiempo. Que esos pecados, la gente que fue agredida o lastimada por nosotros necesita ver en nosotros un fruto de arrepentimiento. Porque si no, dice, pues dirás lo que tú quieras, pero tú sigues siendo el mismo. Porque te veo igual. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros pecamos, es como una dislocación. ¿En cuanto a qué? Perdemos la comunión con Dios, con la voluntad de Dios. Cuando pecamos, escucha, cuando pecamos, estamos en contra del propósito de Dios para nuestra vida. Y eso fue exactamente lo que hizo Adán. Él se rebeló en contra de la voluntad de Dios y
La desobedeció. ¿Cuándo? Cuando dejó de tener una comunión con Él. ¿Con quién? Con Dios. Entonces Adán dejó fuera su relación con Dios, primeramente por la desobediencia, y quedó en una posición fuera del lugar. Es decir, lo voy a ejemplificar aquí. Aquí está Dios delante de todos nosotros, aquí. Y entonces Dios me empieza a hablar y la manera correcta es esta, ¿ok? Este camino que me mantiene en la posición correcta para con Dios se llama obediencia. Pero cuando yo desobedezco la palabra de Dios, entonces espiritualmente me cambio de posición, me paso a la desobediencia. Y cuando Adán desobedece, escucha que Dios viene por ahí caminando. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, sí, pero le estaba dando oportunidad de salir y confesar su pecado. Y cuando llega al punto en el que ya no se puede esconder de Dios, Adán sale y le dice: Señor, oí que venías, tuve miedo y me escondí. Y Dios le contesta: ¿y quién te enseñó qué es el miedo? Es decir, cuando tú y yo tenemos una relación correcta con Dios, estamos en la posición correcta, no tenemos miedo. De hecho, hasta hay un dicho: el que nada debe. Ok, entonces Dios le pregunta y le dice: Adán, ¿quién te enseñó qué es el miedo? Y le hace la pregunta: ¿acaso comiste del fruto que yo te mandé que no comieras? ¿Y qué dijo Adán? La mujer, me hubieras dado otra, pero la que me diste, me dio. Y yo comí. Y yo creo que Dios volteó de reojo a ver a Eva, y Eva dijo: la serpiente que tú creaste me dijo que era buena y me la comí. Y entonces esa desobediencia de Adán hace que Dios le diga: ¿sabes qué? Te vas a salir, no puedes estar tú aquí adentro por desobediente. La posición que tenía la desobediencia en ti hizo que la perdieras. Y entonces dice la Biblia que cuando Adán es expulsado del Edén, el camino al Edén está guardado ¿por qué? A ver, ¿quién sabe? Por una espada encendida, revoloteante, para que todo aquel que quiera meterse, la espada lo mate. Figurativamente hablando, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo empezamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a caminar al Edén. Vamos caminando al estilo de vida, al lugar diseñado por Dios para nosotros. Pero es a través, llega el momento, no puede ser a través de otro lado. No, Dios dice: cantas muy bonito, predicas a lo mejor muy bonito, apoyas la iglesia, etcétera, etcétera. Nada más que para entrar aquí necesitas ser a través de la espada. O sea, necesitas obedecer la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, nada más para remarcar esto. Adán dejó fuera su relación con Dios y quedó en la posición equivocada, fuera de la posición que Dios le había dado. Él perdió la posición correcta para relacionarse con Dios, que es ¿qué? La obediencia. Entonces, el que peca se mueve de la posición que te da a tener una buena relación con Dios. Así es como se quebranta la voluntad de Dios, así se quebranta el propósito de Dios, el diseño de Dios. ¿Qué hace el pecador? El pecador está bloqueando la voluntad de Dios para su vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo quiero todo lo bueno. ¿Alguien más? Yo quiero todo lo agradable. ¿Alguien más? Yo quiero lo perfecto. ¿Alguien quiere ropa clonada? ¿Ropa pirata? ¿O quieren ropa original? Uy, qué mediocridad. Hablen fuerte.
Yo quiero lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y dice Dios, yo te lo quiero dar. No solamente tú lo deseas, yo te lo quiero entregar. Pero para entregártelo necesitas estar en la posición correcta. Porque si no, si estás en el pecado, está bloqueada la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, el pecado en sí no es una borrachera como tal. El pecado es que la borrachera me hace rebelarme en contra de la voluntad de Dios. Yo les platicaba la vez pasada que una señora de la congregación nos invitaba a cenar, mi esposa y a mí. Me dijo, oye, no, pues quiero invitarlos a cenar y platicar ahí. Cenamos y en el postre dice, ahora sí, pastor, quiero que le diga a este hombre, o sea, a su marido, que si toma se va a ir al infierno. Y así como que, cálmate, o sea, estamos cenando, ¿sí? Y entonces yo le digo, no le puedo echar mentiras. Dice, ¿qué? Es que si tomas se va a ir al infierno. ¿Y dónde leíste tú eso? ¿O quién te dijo eso? La Biblia no dice eso. Y el cuate le hizo, yes. No, no te creas. Le dije, no, es que yo no le puedo echar una mentira. La Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de Dios. ¿Qué tomas? Me dice, no, yo me aviento 2 cervezas cuando juega el Cruz Azul o no sé quién era. Y luego, no, nomás, ¿te emborrachas? Hay alguien que se pudiera emborrachar con una. ¿Tú te emborrachas? No. Digo, no le puedo decir nada. Me dice, pero es que ya cuando se acaba la segunda se pone bien sensual según él. Y yo estoy haciendo cosas y llega, vente mami, vente. Y luego quiere que lo bese y odio el aliento a cerveza. Me dan ganas de vomitarme. Entonces le dije, ese ya es otro asunto. Y ya le digo, amigo, 2 cervezas no te van a mandar al infierno, pero sí hacen que tu esposa no te corresponda con las caricias que tú quieres. Pregunta, ¿valen la pena las 2 cervezas? Me dice, no, la verdad no. Y voltea con la señora y le dice, ¿y por qué nunca me habías dicho? Esta lo quería mandar al infierno y nada más era cuestión de decirle, oye amor, pues yo también, pero pues por favor, no me gusta el aliento a cerveza. Entonces me dijo, ¿qué hago? Le dije, pues toma tequila y un chicle y ya no huele a nada. No, no te creas. No, eso no lo haga, no. Editan eso y lo cortan del video, por favor. Entonces, a veces nosotros no entendemos que no es la borrachera con lo que es el pecado más grave. El pecado más grave es que me estoy rebelando en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en un borracho no se puede cumplir la voluntad de Dios. Porque espiritualmente hablando, una persona que vive borracho es un esclavo de ese pecado. Y para poder gobernar o que el gobierno de Dios se manifieste en su vida, debe de haber libertad. ¿Sí me estoy explicando? Y aplica para cada uno de los pecados que leímos en 1 Corintios 6, ahorita que acabamos de leer. Entonces, pecado se conoce como injusticia en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pecamos estamos siendo injustos, porque no es justo que Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da la habilidad de disfrutar, de producir riquezas, de disfrutarlas, la capacidad de ser felices, y nosotros le demos la espalda. Eso no es justo, porque Dios nos dio todo. Dice la Biblia, toda cosa buena que tú y yo tengamos, dice, desciende de lo alto, de parte de el Padre. Entonces, cuando yo peco, soy injusto. Por eso, en la lista que leímos dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero no se está refiriendo al término legal que tú y yo conocemos como injusticia,
sino a que no es justo de que después de que Dios me da todo esto, yo decida vivir la vida como me dé la gana o como yo pueda. No es justo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces, pecar es rebelarse en contra de la voluntad de Dios. La justicia o la injusticia son el resultado de nuestra actitud con el pecado. La injusticia tiene su sentido en la justicia. Si no existiera la justicia, no existiera la injusticia. La justicia, la palabra justicia viene de justo o correcto. Lo justo es lo correcto. Sin embargo, esa no sería una definición teológica. ¿Por qué? Porque la palabra justicia es un término legal. Sin embargo, la palabra de Dios es un libro que contiene las leyes de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo debemos de relacionarnos con Dios. Entonces, Dios hace tratos legales, hace pactos. Ahí dice su palabra. ¿Cuántos lo han leído? ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? Ok, entonces, Dios, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro de leyes, de lo que se debe y no se debe de hacer. ¿Ok? La palabra de Dios viene a ser un libro de leyes y entonces la justicia tiene que ver con nuestra posición delante de las leyes de Dios, delante de Dios. Ser justo quiere decir estar en la posición correcta respecto a la autoridad. Una persona justa es aquel que está en la posición correcta. En este caso, nuestra autoridad es Dios. Así que ser justo no tiene nada que ver cómo te vistes. Ser justo no tiene nada que ver con lo que comes. Ser justo no tiene nada que ver si bailas o no bailas. Ser justo tiene que ver con que cuando tú y yo estamos con Dios, estamos en la posición correcta. Y cuando hay algo que nos puede sacar de la justicia y meternos en la injusticia, lo desechamos. Hay gente que por alguna razón, por muchos años se ha predicado, es que si fueras un hijo de Dios, los hijos de Dios se visten así. Hay que ser decoroso, claro. Hay que ir de acuerdo al lugar, claro. Tú no vas a ir en traje de baño a una graduación, ¿verdad que no? Ni vas a ir con una toga a la playa, ¿verdad que no? Vas de acuerdo a la ocasión, hay que ser decoroso y primeramente que tu vestir no dé lugar que te falten el respeto. Para empezar, a ti no des lugar a eso. Pero hay que ser decoroso. Pero el hecho de que traigas una falda larga y toda tapada como monja, no te hace ser santa, porque hay quienes traen la falda hasta el tobillo y la lengua un poquito más abajo. Por mucho tiempo se ha dicho eso. Es que eso no se come. ¿Cuántos han escuchado una tradición? De tal día no se come carne. ¿Qué dijo el Señor Jesús al respecto? Dijo, a ver. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca va a ir para la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Así el Señor Jesús trató. Entonces, no se refiere a que comí y no comí. No pasa nada si comiste o no comiste. No se refiere, por ejemplo, la iglesia ha satanizado muchos años el baile. No baile porque está mal. Y le regalaron el bailar al diablo. Cuando el diablo no es creador, el diablo es imitador. Pero la Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento en baile. Y entonces el que no baila se lamenta. ¿Sí? Anoche estábamos en una fiesta, ¿va? Con varias familias de la iglesia. Les dije, yo me tengo que ir. Pero ahí les encargo que cuando empiece el baile, abran pista ustedes. Y bailen bonito. Y que digan, ¿y estos qué son? Hombre, son los de comunidad. Bailan con ganas. Nomás pórtense bien. No está mal bailar, pero checa qué bailas y cómo bailas. ¿Sí me estoy explicando?
Y cuando la gente diga, oye, ¿usted por qué baila si es cristiano? Ah, porque Dios cambió mi lamento en baile. Eso dice la Biblia. Pero cuando se lo entregas al diablo, el diablo dice, sí, nada más que en este centro de baile hay borrachera, hay drogadicción, hay adulterios, hay tentaciones, hay depravación, hay todo eso. Y pervierte algo que creó Dios. ¿Y quién tiene la culpa? La iglesia, por religiosos, cuando no tiene nada que ver. Es que si yo estoy en un baile, en un lugar donde hay baile, yo me guardo de las cosas para no cambiarme de la justicia a la injusticia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, cuando yo estoy en una cena, cuando voy a un lugar, yo debo de saber los límites para que, aunque sea común, porque todo mundo lo hace, yo diga, pues lo hará todo mundo, pero como yo sé que esto me va a cambiar de posición respecto a Dios y me va a convertir de justo a injusto, le voy a decir, no, gracias. Ay, hombre, nadie se va a dar cuenta, nadie te está viendo. Todo lo hacen. Mira, a lo mejor nadie que me conoce o que yo conozca me está viendo, pero mira quién no deja de verme. No le puedo fallar. ¿Por qué? Porque a la hora de pedirle, no me conviene estar aquí. Porque el estar aquí hace que Dios no escuche mi oración. Yo necesito estar en la justicia para que cuando yo le pida, Dios diga, es justo, désenlo. ¿Sí me estoy explicando? Pero esta posición de justicia la da mi reacción a la tentación, al pecado, a la desobediencia a Dios. Como yo reacciono. Si digo no. No. O si dices, ay, hombre, no pasa nada. A lo mejor ahí no pasó nada. Pero ahora pídale a Dios a ver si le contesta. Y voy a terminar. La mentira más grande de un predicador es, ahorita termino. ¿Sabes? Este tema, a mí me encanta el tema del reino de Dios. Y ayer hice mi predicación y hoy en la mañana la volví a hacer porque le decía a mi esposa, siento que lo que escribí es como que para gente que lee mucho la Biblia y la neta no todos leen mucho la Biblia y lo tengo que diluir. Pero hay algo bien esencial y yo te ruego que me des unos minutos más. Si quieres pasarle, fíjate. Necesitamos entender muy bien lo que es ser justo, porque hay muchas personas que no lo entienden y viven una vida equivocada. Creyendo ser justos, viven en la injusticia. La palabra justo, bíblicamente, se refiere a estar en la posición correcta respecto de Dios. La posición que me permite acceder a mi autoridad, los beneficios que Dios me puede dar. Muchas de las veces nosotros identificamos injusticias o tenemos muy buenos planes y a veces soñamos o decimos, ¿cómo quisiera decirle al presidente? ¿Cómo quisiera decirle al gobernador que aquí no se debe de hacer esto, que se debe esto y esto y esto? Pero ¿por qué no puede llegar tu voz allá arriba? Porque no tienes la relación correcta. No nada más es tener la verdad o la razón, es tener la posición correcta en donde tanto voy a escuchar de Dios hacia mí como en cuanto Dios me va a escuchar de aquí hacia allá. Como un gobernador, si yo estoy en la posición correcta, ¿cuál es la posición correcta para hablarle a un gobernador? Respeto. En el pedir está el dar, hay un dicho, ¿te acuerdas? Protocolos. Tienes que respetar. A veces tú dices, no, es que este cuate está bien ignorante. Sí, pero tiene una investidura. Y a la investidura se le debe respeto. Tú sabes, no sé si sabías, a todos los presidentes de la República les pasa que a veces hay una manifestación afuera y le están exigiendo y no sale. Y mucha gente dice,
ay, ¿por qué no sale? No, que él escucha a todo el mundo. No, no sale, porque si sale, el pueblo le va a faltar el respeto, no a él, sino a lo que representa. Esa es la investidura presidencial. O sea, yo no voy a exponerme a que ellos le falten respeto a la investidura, porque la ley, hay escrito algo que si ellos hacen eso, lo van a pagar con cárcel. Y si lo pagan con cárcel, me voy a ver peor. Porque van a decir, los escuchó y lo metió a la cárcel. No, señor, ya está escrito, pero la gente no lo sabe. Entonces, muchas de las veces, nosotros es cuando debemos de tener ese discernimiento. ¿Puedo meterme a ese lugar? ¿O voy a hacer que la gente le falte el respeto a lo que yo represento? Van a decir, hombre, si con mi cara, la semana pasada salí de la iglesia, salimos, amor, y estaba un hombre y me dice, ¿usted es el pastor? Nah, ¿verdad que no? Si nomás ni le contesté, nomás me vio así, nah, ¿verdad que no? No es. Como si no quieres, no soy. Ahora, si con la pura cara que tengo, no me la creen, ahora metiéndome así, van a decir, menos. Entonces tengo que ser sabio y decir, ¿sabes qué? Ahí yo no te puedo acompañar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie de ahí me va a conocer, pero tú que andamos juntos, le va a faltar el respeto a lo que yo represento. Y ahí es donde yo debo decir, tranquilo, no puedo. Esto nos habla a todos. Mujeres casadas, no traten de comportarse como solteras, porque les van a faltar el respeto a su matrimonio. Y mujeres casadas igualmente. No traten de... ¿Eh? Hombres casados, perdón, sí. Hombres casados, sí, ya se habían salvado. No, de veras, sí. No se comporten como solteros. No se comporten como solteros. Aquella mujer harta de su matrimonio en una ocasión dijo, es que yo lo que quiero ya es vivir mi vida. Toda la vida he vivido para y para esos hijos, ya sus hijos mayores de edad. Le dije, me encanta que quieras vivir tu vida, nada más que tu vida es tu vida. Tú eres una mujer casada con un marido, con 2 hijos, con esto, y esa es la vida tuya. No, es que yo quiero irme sola. No, esa es la vida de una soltera. No eres soltera. ¿Sí me estoy explicando? Ok, ya parece reunión de matrimonios, perdón. Entonces, la posición me permite acceder a autoridad de una manera correcta. Estar en la posición correcta es no tener nada que bloquee mi relación con mi autoridad. Así que justicia o justo se refiere a tener una relación correcta con Dios. Ser injusto es obvio, es estar fuera de la posición que te permite tener una relación correcta con Dios. Una persona injusta es una persona que no tiene una relación correcta con la autoridad. Por lo tanto, no le puede demandar justicia a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando somos injustos nos convertimos en ilegales. Y un ilegal no tiene derecho de demandar o exigirle nada a la autoridad. ¿Cuántos tienen visa para cruzar a Estados Unidos? La visa no te da derecho, ¿sí sabías? La visa te da el privilegio de entrar en un país, pero tú no puedes cruzar el puente y empezar a exigir. No, te van a decir, a ver amigo, usted es extranjero. ¿Usted entró legalmente? Sí, bueno, te digo porque una vez así me lo dijeron en mi cara. Esta visa solamente le da el privilegio de pisar este terreno y no ser metido a la cárcel. Ese es lo único. Derechos los tienen los ciudadanos de este país o los que tienen una residencia permanente. Usted es un extranjero. Y así se sintió feo. Imagínate que Dios me lo diga. A ver, mi hijo, espéreme. Todo lo que usted está pidiendo, yo estoy de acuerdo en dárselo, pero a mis hijos.
¿Te acuerdas cuando la mujer sirofenicia se le acercó a Jesús y le pidió, qué le pedía la señora? Un milagro para su hija. Y entonces cuando va y le pide, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice algo bien feo, bien grueso. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos cambiado ya de religión. Le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. A ver, ¿cómo le dijiste, Jesús? No es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y esta señora no entendió o no hizo la pregunta correcta. Ella hizo un comentario y dijo, sí, señor, pero los perros, o sea, acepto que soy un perro, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces Jesús dijo, oh, grande es tu fe. Y le hizo el milagro, pero siguió siendo perro. No fue hija. ¿Cuál hubiera sido la reacción correcta? Ok, Señor, ¿y qué tengo que hacer para ser hijo y sentarme a la mesa donde está el pan? Muchos de nosotros así estamos. Ten misericordia. Y Dios tiene misericordia de nosotros como de cualquiera del mundo. Y obtienes tu milagro y obtienes tu respuesta, pero no tienes trato de hijo de Dios. Sigues siendo una persona extraña a la mesa. ¿Sabes cuál es el símbolo de la mesa? Comunión. Por eso el Señor Jesús dice, hey, espérame, la comunión es para los hijos. Todos los demás no son hijos. ¿Quiere migaja? Migaja tendrá. Ahí le va, su migaja. Pero no se trata de salir de un problema de salud, porque algunos traemos enfermedades. No se trata de salir de problemas económicos, porque algunos no nos alcanza o estamos endeudados. No se trata de restaurar un matrimonio, porque algunos tenemos problemas matrimoniales. Se trata de tener una relación correcta con Dios que me va a evitar todo lo demás y que me va a llevar a la vida eterna. De eso se trata. Entonces, voy a leerte algo. Génesis 2:16 y voy terminando. Esta nada más es la introducción y lo vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas. Génesis 2:16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? Ciertamente, o sea, la verdad. Te voy a decir la verdad, Adán. El día que comas te vas a morir. Pero Adán comió y no se murió. Porque la muerte no estaba en el fruto, no era un fruto envenenado de que... ¡ay! La muerte estaba en la desobediencia. Ojo, esta es la parte más importante de este mensaje. Adán desobedeció y aún después de haber desobedecido, vivió 930 años. ¿Cuántos de nosotros leemos en la Biblia, si haces esto, vas a recibir este mal? Y lo hacemos y no recibimos ese mal. Levante la mano. O nada más yo. Y a veces decimos, ahí dice que mira, y lo hice y no me ha pasado nada. ¿Por qué Adán no se murió? Si Dios le dijo, el día que comieras, ciertamente vas a morir. Pasaron 930 años después de que comió para que Adán muriera. ¿Sabes por qué? Mira, lo importante no es, o lo importante es que aunque vivió 930 años, para Dios estaba muerto. Figurativamente hablando, muerte es, ¿alguien sabe? Separación. Entonces, cuando yo estoy muerto para Dios, no quiere decir que mi cuerpo fisiológicamente hablando se desintegró.
mi corazón se paró y no. Cuando me separo de Dios, estoy muerto. Y dice la Biblia que los años de Adán fueron 930 años. Imagínate tener 930 años de oportunidad, de arrepentimiento, de regresar a casa y morirte y nunca restaurar tu relación con Dios. A todos nos pasa. Ya no vivimos tantos años, gracias a Dios. Imagínate, 9 siglos con la misma suegra. No se crean, no se crean. Amo a mi suegra yo. Entonces, con esto entendemos que estar muerto para Dios no tiene nada que ver con nuestra muerte física, sino con la desobediencia. Dice la Biblia que Él no escucha la oración de los muertos. Dice que los muertos no alaban. Dice que los muertos no glorifican a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a la obediencia de Dios. Para Dios la muerte es cuando por la desobediencia a nuestro espíritu se separa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo deja al espíritu del hombre, el hombre comienza a vivir aislado, separado de Dios, muerto de Dios. Dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Gentiles es todo aquel que no conoce a Dios, es parte de la gente que no es del pueblo de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. A esto Dios le llama muerte. Si no tenemos el Espíritu Santo, quien nos conecta con Dios, estamos muertos. Necesitamos al Espíritu Santo. El problema es que cada hombre que nació después del pecado de Adán, nació pagando las consecuencias del pecado de Adán. Por eso para Dios, cada hombre o mujer que no tiene a Cristo es un hombre muerto. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, resucitamos. Pasamos de la muerte a la vida. Pero recibir a Cristo no es nada más un acto de que sí, te acepto, te recibo. Pero a veces aunque lo recibo, después lo rechazo. ¿Cuándo lo rechazo? Cuando opto por yo señorear mi vida y no que sea Él el que mande mi vida. Por eso cuando el Señor Jesús está compartiendo con sus discípulos antes de ascender, dice la Biblia, y sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesús murió para que además de ser redimidos del pecado y de la muerte eterna, el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros de nuevo, como era el plan de Dios. Lo que perdió Adán no fue la vida física, perdió al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y cuando pierdes al Espíritu de Dios, lo pierdes todo. Jesús vino a restaurar eso. Jesús vino a restaurar esa comunicación entre Dios y los hombres. Sabes que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre los hombres temporalmente. Por eso podemos leer que algunos profetas dicen, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, refiriéndose a que el Espíritu Santo les habló a ellos. Eso nos pasa a todos, aunque andemos en pecado. Dios puede hacer maravillas a través de nosotros. Dios nos puede usar, pero el hecho de que Dios me use no quiere decir que soy una persona santa. A veces el tío más borracho en la fiesta es al que Dios usa para darme consejos, pero no, eso no lo hace que el tío, por hablarme de Dios, se convirtió en una persona santa. Dios está usando a un borracho porque no hay un hijo obediente de él cerca de esa necesidad.
Pero una vez que lo usa, el borracho sigue siendo borracho y el Espíritu Santo se va por la contaminación que tiene el alma de ese hombre. Y el Espíritu Santo no puede habitar. Te puede usar. Usó a un burro para hablarle a un profeta, porque no había otro profeta cerca. Entonces muchas de las veces, ay, pero es que Dios me usa, ay, o alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tú ni cuenta te diste, pero el consejo que me diste era Dios hablando, y ya te sientes la virgen tú. Tranquilo, no. Sí, era Dios hablando a través de ti, pero ¿por qué los buenos consejos que le diste, tú no los vives? Oiga, tío, ¿se acuerda que me dijo? No, mijo, yo andaba tan ahogado que ni me acuerdo que te dije. Pues es que usted me dijo esto, eso, y lo hice y me fue bien. Ah, pues qué bueno. Dios lo usó, pero lo usó y se fue. No habitó en él, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos a todos nosotros, pero lo más importante, vivir en nosotros. Porque el Espíritu Santo no puede vivir en nosotros porque nuestra vida está contaminada por el pecado. Yo termino con esto, ahora sí es verdad. Malaquías es el último libro en la Biblia, ¿sí? Del Antiguo Testamento, perdón. Después de Malaquías sigue Mateo, y Mateo ya es Nuevo Testamento, ¿ok? Entre Malaquías y Mateo nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que vivió en el Antiguo Testamento, tenía un pie en el Antiguo Testamento y un pie en el Nuevo Testamento. Y él era profeta del Antiguo Testamento, pero era ministro en el Nuevo Testamento. Y Juan el Bautista declara y dice, he aquí el Cordero, cuando ve a Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Sabes lo que está queriendo decir Juan el Bautista? Siendo él un profeta en el Antiguo Testamento, está diciendo él, finalmente llegó alguien que puede hacer posible que Dios y su Espíritu Santo regresen a morar en la vida del hombre. Que el cuerpo de cada uno de los hombres sea el templo del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio se le llama buenas nuevas. Y la buena noticia es que Dios puede vivir dentro de ti. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen con atención. En el Antiguo Testamento la gente tenía que ir a buscar a Dios. En el Nuevo Testamento Dios te está buscando a ti. Pero tiene sus maneras de acuerdo a nuestra necedad. Algunos Dios nos habla y entendemos. Otros dice, ay, mi hijo, te voy a tener que hablar a través de la salud. A ver si haces caso. Ay, hijito, te voy a tener que llamar la atención a través de las finanzas. Te voy a quitar lo que ganas, a ver si clamas. Y qué difícil es cuando ni la salud ni la pobreza nos hace buscar a Dios. Y Dios dice, hijo, te voy a hablar por medio de uno de tus hijos. A ver si así me haces caso. Y a veces nosotros decimos, ya no hallo la puerta. La puerta siempre ha estado ahí. Pero no quieres pasar por esa puerta que se llama Jesucristo. Y entonces pierdes tu salud, pierdes tus finanzas, tienes problemas en el matrimonio. Y a veces hay gente que dice, eso como quiera. Pero mis hijas, pero mis hijos que estén sufriendo, ¿por qué? Y dice Dios, ya volteó. Ya está clamando, nomás que está en la posición correcta, está reclamando. Y no entendemos. Desafiando a Dios, si existes, hazme un milagro. Dios dice, así no. Ya estás volteando, nomás te falta la posición correcta. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces, esto quiere decir que ya Dios no necesitamos hacer que
la presencia de Dios descienda, vive entre nosotros y quiere habitar dentro de nosotros. No necesitamos hacer sacrificios, ni mandas, ni promesas. Ya Dios cumplió todo lo que se necesitaba cumplir para que tú y yo recibamos de la respuesta divina. Dios envió al Cordero que quita el pecado del mundo para que tú y yo podamos vivir en Él y Él en nosotros, para que no solamente nos perdone el pecado, sino que limpie nuestras conciencias. Eso quiere decir que no necesitamos hacer ningún otro sacrificio, solo necesitamos arrepentirnos para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y nos mantengamos en la posición correcta. Dice, los casados, a veces he escuchado hombres que dicen, tengo 2 años orando, Dios no me escucha. Hay algo. El apóstol Pedro escribe, maridos, honren a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo andas con tu esposa? No, de esa luego hablamos. Yo estoy con Dios. No, espérame. ¿Qué dice la Biblia? Tienes 2 años orando y tu oración está estorbada por el mal trato que tienes para con tu esposa. Entonces, una persona que está en justicia, en la posición correcta, no solamente honra a Dios, sino honra a quien Dios dice que se debe de honrar. El hombre casado a su esposa, los hijos a los padres a Dios, a las autoridades terrenales. Esa es la posición correcta. ¿Nos ponemos de pie? Les pido una disculpa por el tema tan largo. Pero es la introducción. Ya lo que viene en las otras semanas va a ser más fácil aterrizarlo. Cierra tus ojos ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que con Dios todo es posible? Pero nada más lo escuchamos y no vemos a ese Dios que todo lo hace posible en nuestra vida. Algunos porque necesitamos arrepentirnos y pedirle a Él que nos guíe. Que la única manera de no volver atrás es dejar que guíe nuestras vidas. Repite conmigo, Padre, yo reconozco que vivo en desobediencia a ti y a tu palabra. Te pido perdón. Yo reconozco que hago mi voluntad y no la tuya. Por eso hoy pido que tu Espíritu Santo venga a mi mente y a mi corazón para que me guíe en el camino de la obediencia a tu palabra, Señor, para poder recibir de ti un trato de hijo tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me dé sabiduría y discernimiento, dominio propio, poder y amor para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a mí. Hoy te cedo el control de mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Si alguien necesita una oración, aquí estamos. Si no, que tengan una excelente semana. Recuerde, próximo jueves en la reunión de hombres tenemos un invitado especial. Las mujeres el miércoles. Y mañana el discipulado. Bendiciones.